Bien, hace un rato, Feliz de Sena decía que Johnny Bench, uno de los mejores jugadores del béisbol y quizá uno de los mejores receptores de grandes ligas, si no el mejor, hizo un pronunciamiento, un señalamiento que es una broma hasta dentro de los propios judíos. Decía Pete Rose lo poco que él ganó en su primera firma. Y le dijo Johnny Bench, pero es que se te olvidó que con quien discutiste tu salario o tu bono fue con un judío. Eso trajo un problema enorme que obligó a Johnny Bench a pedir excusa. Estados Unidos, como es un país que está conformado de minorías, los demócratas, sobre todo los demócratas, han buscado un blanco de público, un blanco de votantes dentro de las minorías y han creado una situación un poco exagerada en cuanto al respeto a las minorías. Tú no puedes en Estados Unidos, y muchas veces te cuesta el trabajo y a veces te cuesta hasta un juicio, dependiendo. No puede ni siquiera hacer un chiste con judíos, con negros, con mujeres, con latinos, con homosexuales. Es decir, que se va a poner que si se suman esas mayorías, esas minorías, ya esas minorías han producido juntos la mayoría que le da el triunfo muchas veces a los demócratas. Blanco, anglosajón y protestante dejaron de ser mayoría en Estados Unidos. Aunque una minoría no es mayoría, la suma de todas las minorías han producido lo que está pasando hoy allá. Y hay que tener mucho cuidado. El otro día le hablamos de otro tema, que era el tema de la similitud entre lo que ocurrió en Serbia, en Kosovo, en Albania, y la similitud con el tema dominico-haitiano. Aquí a veces se confunde el racismo con el nacionalismo. Y no vamos a leer de nuevo el tema ese. Durante siglos Kosovo fue territorio y parte íntegra de lo que hoy es Serbia. Por muchos años los albaneses empezaron a emigrar hacia el lado serbio, especialmente hacia la rica e industriosa región de Kosovo. Los albaneses cruzaban la frontera en búsqueda de trabajo y tener una vida en Serbia que le podían conseguir en el pobre país de Albania. A través de los años, la población inmigrante albanesa fue creciendo tanto en Serbia que en Kosovo eran mayoría. Cuando los serbios abrieron los ojos y quisieron expulsar a los albaneses de Kosovo, se armó tremenda guerra entre esos dos países. Con el apoyo de la OTAN y Estados Unidos, los países europeos, los albaneses, expulsaron a los serbios de su propio territorio. Los albaneses se quedaron con Kosovo. Si no paramos la inmigración haitiana hoy, mañana podremos salir muy caro y se repetiría la historia aquí. Si la población haitiana se hace mayoría en territorio dominicano, terminarán quitándonos el país. Todo esto es parte de un plan con apoyo internacional. ¿Y si mañana se armara un conflicto bélico con Haití, fruto de esta migración? ¿De qué lado piensan ustedes que estarán las grandes potencias? Le hago este relato para que puedan entender mejor hacia dónde es que nos quieren llevar. Ya pasó en Serbia,
mañana nos puede pasar a nosotros. Bien, tenemos al licenciado Terrero y a Carlos. Hay algunas cosas que están pasando que a mí me gustaría conocer cuál podría ser la conclusión de algunos de los problemas que tenemos. Porque a veces tenemos la percepción de que aquí hay problemas que no terminan y que parece que no van a terminar nunca. Y lo vivimos al día. El licenciado Terrero nos puede ayudar, yo lo concibo que me puede ayudar mucho en entender algunos temas que son su especialidad. Por ejemplo, leer un estado financiero, leerlo y leerlo bien. La Cámara de Cuentas, un proceso de interpelación o cuestionamiento. Juicio. Que se llama... Juicio político. ¿Cómo? Juicio político. El juicio político. Realmente, ¿qué es en el Congreso? Y hay algunos otros temas, como por ejemplo la Cruz Roja, cómo funciona la Cruz Roja Internacional, cómo funciona la Cruz Roja Nacional. El licenciado Terrero es el que nos echa gotas en los ojos con eso. También él tiene una ventaja, que su extracción es popular. Y conociendo la cúpula de la economía, conociendo cómo funciona una Cámara de Cuentas, cómo funciona un Estado, también te dice cómo funciona un pueblito de donde él nació, que te puede decir detalles que ningún ciudadano o muy pocos han vivido, que es cómo un muchacho de Villa Altagracia estudia en Santo Domingo, todos los días viniendo hasta terminar una carrera de contador público autorizado. Entonces, ese proceso, ese capital, esa experiencia, no la tiene mucha gente. Y a veces nos pueden ayudar a entender si tienes el comportamiento humano, si tienes cómo piensan los dominicanos, si tienes cómo te responden los políticos, si tienes la importancia de la política en las decisiones, en la vida de nosotros. Entonces yo le pregunto, licenciado, el tema de en un año electoral, que yo recuerdo cómo manejó esa Cámara de Cuentas, el cuidado que tuvo cuando se presentó la oportunidad, y lo digo y lo repito y lo he dicho mucho, porque en televisión hay que repetir las cosas, esto no es una prensa escrita. Cuando se trató de auditar la Liga Municipal Dominicana, y el presidente dijo, un momentico, ese señor es candidato presidencial, cualquier resultado va a traer un problema. ¿Por qué? Porque si Amable Aristi arrojaba en una auditoría una buena administración, como posiblemente la hizo, iban a decir, la Cámara de Cuentas benefició a Amable Aristi. Si era en caso contrario, dice, eso fue para eliminar un candidato. Y dijo, no, se pospone esa auditoría. Se plantea el tema de la propia Junta Central Electoral. Cuando la Cámara de Cuentas llega a un lugar para auditar, todo el personal, todo, no solamente el administrativo, todo el personal tiene que estar dispuesto a cooperar con esa auditoría. Pues tiene que conversar a veces con el jefe de compra, con el que hace los cheques. Tiene que conversar, tiene que entender todo para poder rendir un informe completo. Pues se presentó la oportunidad que había que auditar la Junta Central Electoral en medio de unas elecciones. Entonces,
Ahora, en medio de unas elecciones, nosotros no tenemos Junta Central Electoral. Sí existe, pero esa gente van a hacer una auditoría No, ahora. tú dices Cámara de Cuentas, no existe. Perdón, una Cámara de Cuentas ahora. Van a hacer una auditoría. Alguien dijo que audite el gobierno, eso es lo que tiene que hacer. Sí, pero ¿qué parte del gobierno? Para hacer una maldad. Porque si la Cámara de Cuentas no hubiera tenido ninguna motivación para ser cuestionada, hoy no estuviéramos viviendo. Algo pasó que fue cuestionado. Entonces yo pregunto, licenciado, ¿puede en este momento producirse un fenómeno que habilite la actividad original de la Cámara? Que puede ser, número uno, olvidarse del cuestionamiento y decirle, sigan funcionando bajo el cuestionamiento que tiene de áreas como son la prensa, que no lo va a dejar tranquilo. Y eso está en Procuraduría, muchas cosas. Segundo, nombrar una provisional que termine el periodo. Lo puede hacer, se busca un grupo de notables, pero resulta que ese grupo de notables tiene que tomarse un tiempo y no va a poder mañana mismo arrancar con todas las auditorías. Tú me dices, ¿qué tú haces? Yo, llamo a Terrero, a los dos que renunciaron, y le digo, asesoren esa Cámara de Cuentas, entren ahí adentro y terminen ese periodo con ellos, con una ley especial, con una disposición. Pero eso es un mito, eso no puede ser, porque primero Terrero no lo va a aceptar. Exacto. Y la otra es, ¿qué se puede hacer para uno tener Cámara de Cuentas este año? Que es vital porque el propio presidente, en su acto de transparencia, señaló una serie de anomalías producto de la Contraloría, pero la Contraloría es de él. Así es. Y no tiene un valor, ¿cómo se llama? A menos que él mismo lo someta, el funcionario, no tendría un efecto legal. Penal. Háblenos qué se puede hacer para rehabilitar el trabajo de la Cámara de Cuentas durante estos meses. Gracias, doctor. Doctor, lo primero es que hay que hablar de realidades. O sea, ¿cuál es la situación actual y qué es lo que se supone que se puede hacer? Los momentos en las instituciones yo creo que no se deberían ligar específicamente con un tiempo en particular, salvo excepciones. Usted hizo unas excepciones correctas que nosotros hicimos. Ahora bien, en este momento, doctor, en que por lo menos las faltas graves que se están esgrimiendo, que nosotros hemos leído en los documentos y en las opiniones de una y otra de los miembros de la Cámara de Cuentas, no parecería que hay un problema de fondo técnico, sino un problema de fondo personal. Y esos problemas personales deberían ellos solucionarlo y dar muestra al país de que sí lo van a hacer o lo pueden hacer. Hay temas de lo que debe ser, el deber ser, no lo que uno quiere que sea. Hay aspectos legales en el Congreso que ponen ahora mismo en duda la posibilidad de un juicio político. El primero es porque la Constitución de la República y la Ley 107.13 dan derechos a los ciudadanos, derechos fundamentales para defenderse en cualquier circunstancia. Uno. Pero eso no quiere decir que si hay faltas graves, reales, efectivamente comprobables, no puedan hacerlo. Dos. Hay una ley inconclusa que se dio origen en la Constitución del 2010, que era una de las leyes adyacentes a la Constitución, y una de ellas es la que establece la realización de un juicio político. Eso no se ha hecho. Y eso es una Constitución vigente, por lo tanto eso va a ser un problema.
Y la 3, en esa parte congresional, es quién o cómo se consigue la mayoría calificada que la Constitución de la República exige. Las 2/3 partes de los congresistas de la Cámara de Diputados, de la matrícula de la Cámara de Diputados, no de los presentes. Y eso, 2/3 partes son 127 diputados que el PRM, que ha pedido ya como partido que los saquen a todos, no lo tiene hasta ahora. Eso no quiere decir que no lo vaya a conseguir, pero si lo consiguen, tienen los antecedentes legales que de seguro los 5 miembros de la Cámara de Cuentas lo conocen y de seguro que ellos han buscado ya asesoría legal para, en cualquier caso, enfrentar ese tema. Yo lo que entiendo es, doctor, que la confianza en esta Cámara de Cuentas va a depender de ellos mismos. Y ellos deberían, y lo dije la última vez que estuve aquí, auditar. ¿A quién tienen que auditar? Al Estado Dominicano. Lo que la función de la misma propia ley, la Constitución de la República, le concede. No se puede ver como retaliación de que ellos vayan a auditar ahora el Congreso, que el Poder Ejecutivo, que lo hacen a través de todas las instancias, que a cualquier institución, a Participación Ciudadana, que también puede auditarlo si recibe fondos públicos, o cualquier ONG que reciba fondos públicos. Hay que verlo como dentro de un plan de auditoría que real y efectivamente ellos tenían y tienen, pero que no han podido cumplir. Y ese incumplimiento se debe a la discordia interna y además el problema fundamental de la ley 1004, que nosotros lo establecimos en el 2007 en el Congreso, en el 2008 en el juicio político, en el 2009 en artículos específicos para que en la Constitución de la República se resolviera ese caso. No se hizo caso. No se hizo caso. Y ahora el Congreso, a través del Senado de la República, ha comenzado un proceso de modificación de la ley 1004. Y ya se aprobó en 2 lecturas, se aprobó el proyecto de ley que fue sometido primero por Félix Bautista y se sumaron 2 proyectos o 3 proyectos más y la comisión bicameral resolvió, buscó, cortó, agregó y buscó soluciones para que por lo menos a través de la ley, no de la Constitución, que es un punto importante que queda pendiente y no se puede hacer hasta que no se modifique la Constitución de la República, y a mucho menos en estas circunstancias, se podrá hacer. Mientras tanto, doctor, esas cosas pueden ocurrir las 2 cosas juntas. Ya solamente depende de que la Cámara de Diputados apruebe ese proyecto de ley y que entre en vigencia los cambios fundamentales para que el Pleno de la Cámara de Cuentas pueda manejarse de la mejor manera, sin de que haya una coletilla que dice que los miembros se pueden cambiar cada 2 años, lo del bufete, moverse entre ellos mismos y además darles atribuciones al presidente, atribuciones administrativas que tienen todos los presidentes de los demás poderes del Estado y los poderes especiales del Estado. Y entonces comenzar a trabajar, inclusive comenzar a trabajar antes de que todo eso ocurra, para que la sociedad pueda comenzar a creer y que se le dé la oportunidad a ellos para terminar su periodo. Comenzar una Cámara nueva, bueno, usted diría, doctor, ¿qué tiempo va a tomar todo eso? Si el Congreso no tuviera ningún problema, eso se hace en 2 o 3 días, señores. Porque el Congreso hace lo que quiere hacer, cuando lo quiere hacer y cuando puede hacerlo. Ahora, lo que va a hacer es que van a escoger 5 miembros nuevos, porque lo que dicen es que es tierra arrasada, eso es lo que dice la recomendación de la Cámara de Diputados, 5 personas nuevas para que concluyan un periodo que va a ser de 1 año y medio, 1 año, 9 meses, 10 meses, 11 meses, lo que fuere. Y eso, doctor, ¿cómo lo van a coger? Bueno, el procedimiento establece, doctor, que ellos cogieron 15 personas, que son 5 ternas que les mandó la Cámara de Diputados en su momento, y de esos 15, ellos pueden tomar los 5 candidatos a la Cámara. Pueden tomar, no es obligatorio. O pueden procesar personas nuevas, o de los 25 que tomaron, y quizá yo diría, si se ponen a revisar mejor, de los 303 que entrevistaron, pueden encontrar que yo les dije que están ahí, no 5, no, 20 o 30 personas profesionales con calidad, con experiencia en firmas internacionales y nacionales con alto nivel, con solvencia moral, que pueden hacer un desempeño satisfactorio, pero agregado con una ley que transforme y modifique específicamente lo que es
el órgano que crea la gobernabilidad en la Cámara de Cuentas. Bien, amigos, el próximo domingo, el último domingo de este mes es el Día de los Padres. Nosotros quisiéramos pedirles que cuando vayan a elegir el regalo de los padres, piensen en Juan de Dios, una chacabana para su papá. Chacabana que puede ser a la medida o puede ser por size. Si su papá tiene una buena percha que pueda acomodar por size, como es Carlos Alonso, que no tiene que mandar la tela a la medida, tiene un... Casi. ¿Verdad? Pero en el caso nuestro necesitamos tomar una medida, pero muy a propósito de las medidas del largo, del ancho, sobre todo. Un entalle, doctor, ¿verdad? un entallado. Bien. También queremos decir que en LIR ustedes tradicionalmente a la madre y al padre le compran su sillón y le compran su televisor. Pues ya comprado el aire acondicionado inverter, ahora póngalo a dormir cómodo con un colchón postopédico de la Reina en LIR. Que sea postopédico de la Reina, pero en LIR, que es donde le hacen una oferta de uno de 60 pulgadas por 21.995. En todas las sucursales de LIR Comercial cerca de usted. También, como se usa mucho el tema de herramientas para papá, pues vaya a listo. Listo está en Núñez con Autopista Duarte, ¿verdad? O con Kennedy, ahí es que cambia el nombre. Doctor, cuando usted estaba pequeño lo llevaban a una tienda que se llamaba La Fuentecita. No, porque La Fuentecita era una tienda de quincallería, donde vendían vasos. No, pero tenía una parte de juguete bien grande. Lo que le quiero decir es que como que para un adulto estar en una ferretería es como la misma sensación que para un niño estar en la juguetería, así como que siempre se encuentran todos esos instrumentos interesantes que resuelven tantas cosas en la casa también. Lo que pasa es que se usaba antes que cualquier tienda aprovechaba la fiesta de Reyes para vender juguetes, solamente en esa época. Un mes de juguete, pero después seguía su mismo renglón. Les recomendamos también que Plaza Lama, ahí hay de todo para papá, de todo. Bien, quisiéramos entonces decirles que un día como hoy, que es el día que el hombre llegó a la luna, hoy hace 54 años Armstrong. que el hombre llegó a la luna, ¿verdad? Y fue en el 65 en que la Ranger octavo envió 7,000 imágenes. En el 69 que Apolo 11 llegó a la luna a las 4:18 de la tarde. También queremos aprovechar y felicitar de nuevo, ya lo hizo Carlos, unas personas muy conocidas y apreciadas por nosotros, que cumplen años hoy. Carlos Antonio Castro, el doctor Nelson Báez Noyer. El doctor Báez Noyer está en Santiago, pero es del Cristóbal Colón. Y fue mi profesor de inglés. Fue doctor. director mi profesor del de inglés. Hospital Cabral Ibáez. Mi profesor de inglés en el Colegio Cristóbal Colón. Sí, en el año 1971, doctor. Nelson colega de Leonel Fernández en las aulas. Sí. Él es el que lo hace director. Sí. José Sánchez, productor Doctor, me acuerdo, perdóname, que nos aprendimos una canción de memoria, porque él nos daba la clase, dándonos también canciones. Sí. Killing Me Softly with Gibson. Eso era una interesante. Eso es Roberta Flack. Roberta Flack. Sí. Y eso era Nelson, que nosotros decíamos Nelson Noyer.
No Nelson Bainoyer, Nelson Neuer. Bien. También está de cumpleaños José Sánchez, productor de arroz, Nelly María Ruiz Lorenzo, Carlota Sanjay, Denise Nin, el periodista Víctor José Pérez, el abogado Carlos Cepeda, la ejecutiva María Luisa Veras y una amiga de Terrero que se llama Nieves Peguero. Ah, mi amiga Sí. de UCIS. De UCI. UCIS. Bien. Me imagino que retirada ya de la embajada Está de americana. cumpleaños un personaje, señores, que se parece mucho a esas personas que un acto, lo señalan y realmente fue un error de la sociedad, de todos nosotros, no reivindicar. Se nos parece al tema de la Cámara de Cuentas, de aquella Cámara de Cuentas tuya, que se quedó todo el mundo callado frente a una injusticia. Resulta que en los años 2000, cuando se presentaron las leyes de la seguridad social y las leyes de que los bancos cumplan con el compromiso de solamente utilizar los depósitos para lo que la ley permite. Pero resulta que vino una corriente que los bancos de ahorros y préstamos, las cooperativas y esas instituciones que recaudaban dinero, el mismo Banco Agrícola, los querían obligar a entrar dentro del sistema bancario con las mismas condiciones que los bancos funcionan. Y yo digo, es verdad, desde un punto de vista, pero entonces el fin se desnaturalizaba. Y hubo una movilidad de todos los bancos comerciales que tenían en sus bóvedas los depósitos de las asociaciones de ahorros y préstamos, corrieron hacia las asociaciones para adquirirlas. Y resulta que se presentó un nudo, y es, ¿de quién es la asociación? ¿Es del que administró durante 20 años, 30 años esa asociación? ¿O es de la asociación de los depositantes de los ahorrantes? Entonces eso trancó el juego y produjo que una asociación que ya tenía muy avanzadas sus negociaciones para venderse a un banco, entonces se echó para atrás la operación de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. La número 1. Y el que fundó no solamente la asociación, sino el sistema de ahorro y préstamo aquí en la República Dominicana, que fue el que cumple años hoy. Azor Hazuri Thomas. Azor fue el fundador del sistema, el primero que hizo con el señor del Toro. Rafael del Toro. Convocó al popular, convocó a los pelleranos, convocó a todos y hizo una asociación de ahorro que ha financiado miles y miles de viviendas y que hizo su función. Pero cuando vio que venía sin ningún tipo de discusión la conversión de la asociación en un banco, propuso la venta y cerró parte de ella con uno de los bancos. Hipólito Mejía, que era conocedor del valor de Azor, no usó ninguna presión, ni legal menos, contra Azor, sino que dijo, si hay alguna operación que se haya llevado a cabo, devuélvanla. Y así se hizo. Y hoy está de cumpleaños esa persona que sin ningún razón ni motivo se fue del sistema y fue quien lo fundó. Sí. También nosotros queremos felicitar a un personaje
que no solamente fue senador por la provincia de Samaná, Prim Pujals, amigo querido de toda la vida, y que le tocó ser fiscal de la capital cuando le tocó Tiempo difícil. la prisión a un presidente de la República. González Hardy, procurador, y Prim Pujals, fiscal de la capital. Esa fue su reto más difícil. Luego fue senador de Samaná. Una persona que a veces lo cuestiona, yo quiero decir, en lo que a mí me respecta, y quiero decir que fue presidente del Senado, ha tenido todos los cargos que se pueden tener en una provincia, que es María Trinidad Sánchez, Nagua, es Jesús Vázquez. Jesús Vázquez es, en todas los que lo conocemos, una persona muy, muy honesta, muy cumplidora de su trabajo y sobre todo un hombre muy consecuente. Nosotros reconocemos a Jesús Vázquez Martínez y hoy día de su cumpleaños lo felicitamos. ¿Que quieren achacarle los problemas de la inseguridad pública? Bueno, miremos para atrás a ver quién lo resolvió y vamos a ver quién lo va a resolver en el futuro. Porque él preside el Ministerio de Interior, que supuestamente es la autoridad que está por encima de la jefatura policial. No es el ministro de las Fuerzas Armadas. El jefe de la policía es el ministro de Interior y Policía. Interior y Policía. Así es. También queremos felicitar a una persona que queremos mucho y le agradecemos mucho, que es a una mujer que vale mucho, la gerente del Centro de Atención Primaria Salud Siglo XXI, Silvana Sánchez, junto con doña, la esposa de Federico Félix, Dilcia. Ellas manejan el Centro de Salud Siglo XXI. Silvana, felicidades. También, caramba, este señor tiene problemas. ¿Quién? Tiene que hacer una fiesta hoy. Michelle. Sí, su hija cumpleaños. Ay. Mi primera nieta hembra. Leilita está de cumpleaños. No hay nada que decir. Leilita, que se llama. Sí, Leilita, de uno no puede. Leila Marí, Jacín. ¿Cuánto cumple, doctor? Poco, 20 el 20. 20 y el 20. 20 el 20. Bien, Dios mío. Qué bien. Así es que Felicidades a felicidades Leilita a todos, y a a Michelle, todos los a Michelle. nacidos. No nos gusta poner novelitas nosotros mismos. A Michelle, ¿hasta qué edad es que las hijas planifican los cumpleaños con varios meses de anticipación? Hasta toda Bueno, la edad. Ay, Dios. otra cosa. Me embromé. Doctor, antes de otra cosa, yo creo que ese reconocimiento que usted hace de la mención a Sor Jasuri, yo creo que la gente debe conocer un poquito, inclusive mucho más de él. Como usted dijo, en el año con Juan Bosch se ideó y fue el que lideró todo ese proyecto de la creación de las asociaciones de ahorro, con don Rafael del Toro, contador público autorizado de la gente de prestigio en este país, y que ha dejado, doctor, historia, primero los dos, Azor y Saki, que fue su hermano que murió, pero también don Rafael, doctor, que dejó a Rachi del Toro, que es Rafael del Toro, que está en el Grupo Popular, a Edgar del Toro, que estuvo con nosotros en el banco, estuvo en el fiduciario, estuvo en el Antillano, y está creo que como asesor en el Banco de Reservas, que es una persona pero muy interesante y que de seguro están utilizando mucho en el Banco de Reservas. Yo creo que esta gente, doctor, que crearon esto, siempre hay que agradecerle. Bien. Siempre hay que agradecerle. Bien, señores, Rafael Taveras y Rosario, político de izquierda, dominicano, amigo, es de esas personas que nosotros hemos conservado una amistad por encima de las ideologías. Pensamos muy diferente en muchas cosas, pero al final de la vida hemos coincidido en casi todas.
por lo menos yo he coincidido con él, porque el líder político fue él. Y lo conocí justamente en el año 61, antes de matar a Trujillo. Estudiábamos a veces, él en la normal y nosotros no. Nosotros ya comenzamos a estudiar medicina y él ingeniería, pero estudiábamos en casa. Fafa Taveras creó una frase que cada día se hace más patente y más necesaria. Y producto de su experiencia, creó la frase de que República Dominicana debe ser reinventada, de borrar todo, y hacer un país nuevo. Comenzar desde cero. Y cuando uno oye hasta las felicitaciones de cumpleaños, lo diferentes que son las personas, tú dices, Prim Pujal, fiscal del juicio del inicio del proceso, porque terminó Alexis Joaquín Castillo, del proceso, no, Alexis Joaquín fue en los bancos, en el caso de Jorge Blanco fue Prim Pujal. Entonces, se enjuició un presidente. ¿Y se condenó? Tenemos también el caso de Jesús Vázquez, el caso de la asociación de Jasuri, y donde quiera que tú entres, el de la Cámara de Cuentas, donde quiera que tú entres el dedo, ahí puso. Entonces, ese planteamiento de cosas nos trae algunas cosas que nosotros queremos aprovechar hoy para decirles lo siguiente. Ustedes son testigos de que la Asociación Médica Dominicana, hoy convertida en colegio médico, es una institución que reúne a todos los médicos, porque al ser colegio, para ejercer la profesión de médico, hay que ser miembro del colegio, si está colegiada la institución. Aquí hay varios colegios, el de contador, el de notarios, el de ingeniero, arquitecto y agrimensora, abogados, el colegio médico, los abogados también. Entonces, la función es académica y a la vez es gremial. Nosotros tenemos que nunca la Asociación Médica, tanto así que se hizo una Academia Dominicana de la Medicina, porque ellos no se ocuparon de eso. Es más, se creó una especialidad en la medicina que fue el gremialismo, el sindicalismo médico. Y usted tiene que, si revisa desde el año 1961 al 2023, ¿cuántos años han pasado? ¿50 y cuántos? 52. ¿Y 2? 62. No ha tenido 62 presidentes. Ni siquiera ha tenido 31, es decir, que son por 2 años. Hay posiblemente 10 presidentes que ha tenido y han repetido. Algunos han repetido 3 y 4 veces. Pero hay algo que nosotros nos quejamos. ¿Por qué el colegio médico no se ha ocupado nunca de la situación de los hospitales dominicanos con respecto al trabajo que tienen con el exceso de pacientes extranjeros? No es que lo eliminen, por lo menos que lo estudien, que se vaya una comisión del colegio a una maternidad, igual que la prensa, hablan y hablan, pero usted ha visto aquí un periodista de investigación que le haya pedido a un director de hospital que le permita en una maternidad ver y trabajar durante un día
en la maternidad de los Minas, Nuestra Señora de la Altagracia, y entrevistar a las parturientas. No, ni la Asociación Médica, ni la prensa dominicana. Sí, denuncia y repetir, pero que lo hagan. Para que sepan cómo tú viniste aquí, de dónde tú eres. ¿Cuándo fue el primer chequeo que tú te hiciste? ¿Dónde naciste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo cruzaste? ¿Quién es el papá? ¿Cuántos hijos más tú tienes? ¿Cuántos más han nacido aquí? No, eso no les interesa. Entonces, eso por un lado. Entonces, hay que reinventarlo en migración. Seguimos. En el tema de la campaña política. Hay un amigo que publica un trabajo, yo no lo voy a leer todo, yo voy a solamente decir, Juan Taveras Hernández, Juan TH, hace un trabajo que él titula Guerrilla Mediática. Está encaminado a destacar la obra del presidente Abinader y lo señala muy puntualmente, pero de paso critica al presidente Abinader diciéndole que él no ha tenido la habilidad que tuvo Bukele de dirigir la agenda y le ha dejado eso a la oposición. En beneficio de Abinader se puede decir que la principal acusación que se le hace a Bukele es totalitarismo. Sí. Sí. Y que Luis Abinader es un demócrata. Sí. Pero él dice, si hay un gobierno que puede exhibir logros, realizaciones, cambios y transformaciones, es el gobierno de Luis Abinader. Pero hasta ahora no ha sabido sacarle todo el provecho que se le puede sacar en términos mediáticos. No ha sabido, no han sabido, sino no ha sabido él. Solo hay que ver las áreas políticas, económicas, culturales, sociales, donde el gobierno de Abinader ha logrado en menos de 3 años hazañas importantes. Fuimos los primeros países en vencer la pandemia, en recuperar el turismo, la zona franca, el empleo, la estabilidad económica, el crecimiento, la estabilidad política y la paz social. República Dominicana está de moda, es un referente mundial y regional, no es magia, es el resultado de la eficiencia, de la capacidad y del trabajo tesonero del gobierno de Abinader. Más adelante dice, Bukele es un presidente mediático, solo hay que verlo todos los días, a toda hora, en las redes. Él es quien coloca la agenda de su país, no sus adversarios. No culpo a nadie porque no hay que buscar culpables. Sería incapaz de echarle una vaina a mis amigos y colegas del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas, García Archival y Homero Figueroa. Eso dice Juan Taveras Hernández, y dice, estamos en campaña porque hay almas que salvar, como dicen los cristianos. Habrá que decir, estamos en campaña porque hay un pueblo que salvar de las garras del pasado de Leonel y de Danilo y de sus lacayos, que hay que salir a proteger y defender al gobierno y al presidente en los medios de comunicación, incluyendo las deterioradas y vulgarizadas redes, donde el PRM sigue siendo débil. La guerra mediática ha comenzado. El gobierno tiene los recursos económicos, el personal y la tecnología y debe de ponerse a la vanguardia, no a la retaguardia. Nosotros no queremos hacer ningún comentario adicional, pero eso está dentro de la agenda de que el país hay que reinventarlo. Porque no puede ser que las palomas,
le tiren a las escopetas. Pero mira, Otro tema. Pero mira, doctor, hablando de frases, escúcheme, cuando habló del tema de el amigo... Léase esa frase, doctor, e interprétela. Usted puede saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó. O sea, Desarróllame el tema. De interpretación. me oyeron, pero no me escucharon. Sí. La gente regularmente no escucha. Oye, Lo que le conviene, Terrero, la gente oye lo que le conviene y hace. Y escucha bueno lo que le es conviene. el que es bueno conmigo. Ese es un Es- problema, exacto, que esto es exactamente. una pandemia. aquí. exactamente. Ahora, otro tema. Ese tema es extremadamente difícil y está pesando hoy. La gente no me quiere entender porque no puedo mencionar todos los nombres, porque no tengo pruebas que pueda presentar, pero tengo la íntima convicción y tengo la información y tengo la vivencia. Los aportes de dinero y de otros tipos de recursos implican compromisos, obligaciones, promesas que deben de ser cumplidas por los políticos, por todos los políticos que compiten. Y por eso le dan dinero a los que mayores oportunidades y posibilidades tienen de ganar. Esas obligaciones, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las obligaciones que hacen los políticos? Estoy hablando de todos los candidatos presidenciales, de todos los candidatos a senadores, a diputados, a alcaldes y a regidores. Te voy a apoyar, te voy a dar dinero. Ahora, a cambio de que ya no es por la patria, ya es a cambio de Inversión. protección. Inversión. Mira, yo no quiero que me toquen. ¿Quién? Alguien que tiene algo pendiente y le dice, tengo tal cosa pendiente y no quiero que se metan conmigo. Número 2, nombramiento de personas en cargos específicos. Yo te ayudo si me nombras administrador de la Lotería Nacional. Yo te ayudo si me nombras director de OISOE. Otro, que mucha gente no sabe. Yo te ayudo si nunca pones a fulano en la aduana o si no te ocurra poner a Perencejo en impuestos internos, porque ese señor sabe que yo soy un evasor y me va a caer arriba. Eso se usa, usted no tiene la menor idea de que es así. Otra cosa, si son legisladores, ustedes no pueden permitir que ningún proyecto que me perjudique pase. Por ejemplo, una empresa que tiene una concesión o que tiene una ley. Hay un ejemplo con el grado de alcohol. Que no pase nada que modifique la ley de alcoholes en el Congreso. Y esa persona, las empresas que venden alcohol, específicamente cerveza, ayudan a ese legislador. No puede pasar una ley que me quite los privilegios que me da la ley para exonerarme los productos que me otorga la ley porque soy un generador y ya se venció el tiempo. Sigo. Yo te ayudo si me paga un dinero que me debe. Eso no tiene problema. Eso funcionó bien en todo el gobierno. Yo te ayudo si tú me das una obra. Por ejemplo, aquí hay una persona que ningún gobierno le ha, y ha dado cuarto, ningún gobierno le ha cumplido para que le haga una vía de acceso desde el poblado de Calimete hacia su propiedad.
para bajar sus productos en Elías Piña. Ningún gobierno le ha cumplido esa vía. Y él ayuda si le hacen esa carretera. Otra, que le den obras. Ahora tiene el problema de los concursos. Pero los concursos se hacen a la medida. Por ejemplo, tú puedes decir, nosotros solicitamos para el Departamento de Prensa e Información del Gobierno un locutor. Ese locutor tiene que tener 20 años con licencia de locutor, en ejercicio durante 20 años. Y que ese locutor tiene que ser nacido en Río San Juan o en Constanza. En Río San Juan. En Río San Juan. En la 39. Hijo de una persona de Río San Juan y de Constanza. Y además casado con una señora de San Juan. Yeah. ¿Es justo? Todo el que sea así puede ir a concursar. Sí, que no. Pero va a ganar Califica. Carlos Juan. Sí. Un contador público autorizado que sea expresidente de la Cámara de Cuentas, que haya nacido en Villa Altagracia. Nada más hay uno que califica. Sí. Pero pueden ser, ¿verdad? Entonces, esos son los concursos. También, la entrega de un área específica. Eso se dio ahora. Se le entregó el área de juego a 2 personas. El área de juegos de azar se le entregó a 2 personas, a un legislador y a un buscón. Entonces, eso va a ser muy difícil hacerlo ahora. Y hacer ofertas electorales también tiene otro elemento, que es que el panorama electoral no es el mismo del 2020. ¿Qué pasó en el 2020? Había un común denominador, sacar al PLD del poder. Pero a eso se sumó un pedazo del PLD y eso fue determinante. Estados Unidos, la sociedad civil, todo, ni pocos aliados. Y tanto así que ocurrieron 2 fenómenos. El candidato del PLD tuvo un 38% a pesar de eso, que es mucho, con todo en contra. Y Leonel Fernández le dividió el PLD y se llevó el pedacito que hacía falta. Con él solamente era suficiente, porque él era el presidente del partido y se fue. 20 años de presidente del partido. Entonces, a pesar de que el PRM tiene el poder y el poder político es un componente determinante en una reelección, todas las reelecciones lo que ha primado es tener el poder político. Balaguer 12 años, Balaguer 10 años, 12 años más. Fueron 3 elecciones que ganó primero y 3 elecciones. Se cortó la última. Entonces, la reelección es casi un hecho de Luis. Por su buen desempeño, por lo que dice Juan, y por el poco rechazo que tiene Luis. Aquí nadie le tiene odio al presidente. Le tienen deseo de que se vaya la oposición, pero él no tiene un rechazo, como mucha gente de la oposición dice. Ahora, ¿gana en primera vuelta? Dicen que sí, pero gana en primera vuelta. Y si no gana en primera vuelta, gana en segunda vuelta. ¿Cómo gana en segunda vuelta? ¿Con qué votos? Leonel no es aliado esta vez, es el principal contendor. No le cumplió a los que aportaron, porque los que aportaron le dijeron no tiene compromiso. Y muchos de ellos hasta están siendo enjuiciados. Es decir, no va a tener ayuda de dinero. Y dice, pero tiene el Estado. Sí, pero no es fácil. El Estado ahora tú no puedes coger un peso. La oposición está así. Y hay otra cosa.
a toda la administración pública no se votó. Y hay mucha información que sale de PLDistas que están en el gobierno todavía y que le pasan información tanto a Leonel como a Danilo. Por eso es que tú ves que a veces Leonel dice, yo quiero que me expliquen tal cosa, porque tiene la información. Ahora, con Leonel en contra, con el PLD en contra, con Estados Unidos presionando todos los días con la vaina de Haití, y eso no suma votos. Pregunta, ¿eso le va a hacer ir a una segunda vuelta? Y finalmente, los legisladores que ganaron en el 20 tienen que repetir, porque ellos ganaron e hicieron ganar. Tienen que tener mucho. Eso que pasó en Romana es un problema. De manera que tenemos que reinventar todo, porque además el país carece de un liderato. Quiero dar a conocer algo que, aunque se ha dicho más o menos, pone de manifiesto el que en el momento que se cuestionó la Cámara de Cuentas que presidía Terrero, fíjense que nosotros preferimos siempre no hablar de ese episodio porque Terrero es parte de la revista. Ya el liderato dominicano estaba en declive. Balaguer, Peña, Jacobo, Rafael Herrera, todos esos, el mismo López Rodríguez, ya no tenían incidencia en decir, un momentico, eso no es así, y a crear una comisión. Pues usted sabe lo que pasó, que a mí me consta que el presidente de la Cámara de Cuentas visitó todos los sectores de poder y lo edificó sobre lo que estaba pasando. Y todos se hicieron los locos. Y que prevaleció fue la decisión del presidente de la República. Que salgan todos de ahí. Y todavía hoy nosotros no sabemos por qué el que hizo posible esa Cámara de Cuentas, después fue el primero que dijo, o que renuncien o los votan, pero ordenó a los seguidores del PLD que saquen a todo el mundo. Y eso no se resaltó. Entonces, frente a eso, y a un proceso judicial independiente, en que todavía ayer aparecen con un nuevo proceso acuático crustáceo, ¿o qué? Anguloso. Sí. Operación Anguila, por el fraude del sector eléctrico. Todavía hoy, supongo que es el último caso que van a hacer. Todo eso Antipulpo, Medusa, Falcón, Larva, Calamar, Coral, 5G, Caracol, Operación 13. Y hoy solamente se ha terminado el caso de la lotería. No aparece nada todavía. Y hay un poco de Odebrecht que debería de cerrarse también. Pero ese gobierno que mediante la figura de la Procuraduría Independiente para perseguir, castigar y combatir la corrupción, sobre todo la corrupción del PLD y de Danilo, eso va a ser difícil. Y sobre todo que se está haciendo al mismo tiempo. Estos 4 años lo vamos a pasar acusando y los que vienen juzgando. Eso va a ser así. Los tribunales, entonces eso va a pasar a tribunales. Y vamos a tener muy pocos acusados porque hay mucha gente que está en los dos casos, porque es el mismo gobierno. Si tú coges los casos del cobro de deudas, te encuentras que ahí está todo el mundo. Ahí está todo el mundo. Ahí está el juego de azar.
Pero resulta que el PLD nada más era de Danilo. El juicio demostró que el PLD es de Danilo. Siendo Leonel el presidente del PLD 20 años, el PLD solamente el de Danilo. Aquí se está jugando a Danilo y su combo. Están también las fuerzas internacionales, que ayer el presidente hizo su último grito, pero el presidente tiene que acompañar eso que hoy Soto Jiménez dice, y que es preocupante. Dice que la migración es preocupante, pero añadió una palabrita que en boca de un exministro de las Fuerzas Armadas, 4 años, es preocupante. Indetenible. Indetenible. Señores, reconocemos a Rafael Taveras y Rosario, que habla de reinventar la República Dominicana. Cualquier cosa, todavía aquí se está hablando de la ley de cosa territorial. Todavía se está hablando Extinción de dominio. de una bendita ley de unos impuestos, de una amnistía fiscal. Una amnistía fiscal. Y todavía que se está diciendo que aquí se ha hecho muchos préstamos. ¿Y de dónde? Si tú no tienes de dónde buscar el dinero con impuestos, porque el país no lo acepta, ¿de dónde lo vas a buscar si no es con préstamo? Si te lo prestan es porque La puedes suerte pagar. es que todavía hay quien nos preste. Exacto. ¿Qué tú decías? Que si nos prestan es porque podemos pagar. Esa es otra cosa, porque los organismos revisan eso. Pero nosotros dejamos eso. Vamos a hacer una pequeña pausa.